Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Pues aquí muy contento como siempre en el programa de cápsulas de Elder Mendy, eh, presentando la palabra, ¿verdad? El día de hoy traemos un tema llamado sífilis. Es un tema muy importante porque en determinado momento ninguna persona, ¿verdad?, está exenta de un contagio tal. La sífilis es una infección y enfermedad venérea, ¿sí? Por tal motivo, pues yo digo, ¿no?, que debemos de tener mucho cuidado en estos asuntos de la complacencia, porque muchas veces no nos damos cuenta, no nos dicen, no nos sabemos y resultamos infectados, ¿sí? Como vosotros ya sabéis, pues es un tema escrito y dialogado al estilo de un servidor, Elder Mendy, ¿sí? El tema que abordaré hoy es totalmente médico, además de psicológico, y por si fuese poco, pues también histórico, ¿no? Ya que la sífilis viene de tiempos inmemorables, perdón por mi pronunciación, ¿sí? También histórico, todas esas cuestiones, ¿no? Existen teorías, muchas teorías, pero por supuesto que pues no podemos abordar todas porque son varias, ¿no? Lo que veremos hoy pues es lo más acertado, lo más aceptado dentro de lo que es la ciencia, la medicina, ¿verdad? Veréis, hoy en día existía o existe más bien cierta teoría aparte de otras tantas, ¿no? Como ya les había dicho, pues con tiempos anteriores respecto a esta última, y es que esta actual tiene más aceptación que las otras y es muy conocida como la teoría unitaria, ¿sí? Así se le conoce, la cual pues nos dice que la llamada sífilis, ¿verdad?, pues que se originó en las Áfricas y que esto data desde los principios de lo que es la humanidad, ¿sí? Recordáis que en pláticas pasadas y vídeos anteriores yo había hablado de que el inicio de la humanidad se había generado en lo que son las Áfricas, ¿sí? Y en concreto en lo que es el Congo, ¿sí? Bien, ahora aquí están, ¿verdad?, afirmándolo los eruditos, ¿sí? Pero pasando a la otra cuestión, ¿verdad? Eso no quiere decir que en verdad se haya manifestado dicha enfermedad en dicho lugar, ¿no? Bien, como sea, ¿no? Como sea. Esta enfermedad es propiciada por una bacteria a la cual se le conoce como la treponema, ¿sí? Esta bacteria fue mutando, o sea, ¿no?, que fue evolucionando para así poder resistir a todos los cambios climáticos, ¿sí? O condiciones medioambientales pues que se daban, y esto fue lo que originó, ¿verdad?, que se diseminara a través de lo que es la vasta migración humana, ¿sí? Veréis,
Existe un acontecimiento muy curioso. Resulta ser de que allá por los 1530, ¿verdad? Claro, después de Cristo, había un hombre el cual era cirujano y, y también poeta, llamado Girolamo Fracastoro, ¿sí? El cual creó el nombre de sífilis. De hecho, esto surgió mediante, pues, como era poeta, ¿verdad? Pues uno de sus poemas al que nombró sífilis o morbo francés, ¿sí? Mirad, el protagonista de dicha obra, ¿verdad? Es un pastor de nombre Sífilus, lo cual se cree que todo este rollo, ¿verdad? Es tan solo ¿cómo les diré? Es una simple, o una, más bien una simple y llana variante de Sífilus, ¿sí? O sea, ¿no? Un personaje dentro de la obra de las metamorfosis, pues, de Oviedo, ¿sí? Y que dicho personaje aparece pues en la Ilíada, ¿no? Ahí lo pueden encontrar. Esto fue allá por el siglo 8 antes de Cristo, ¿sí? Resulta ser que, pues, el médico poeta Girolamo Fracastoro, ¿verdad? Toma el personaje de Sípilus, o sea, se lo roba y lo pone en su poema, pues ya helenístico, ¿no? Totalmente, ¿sí? O sea, lo hace dramático, pues. Así que en dicho poema, pues este tío, pues cuidaba de los rebaños del rey Alchitos, ¿sí? Y estaba, pues ya muy cansado y enfadado con el dios griego, Apolo, ¿no? Por el hecho de que dicho Dios, pues no solo incendiaba los árboles, ¿no? Sino que dilapidaba los brotes, los que sustentaban a las ovejas, ¿no? Así que, pues, tomó una decisión y dijo, o sea, no adorar, esa decisión, no adorar más al dios Apolo, ¿sí? No adorarlo más, porque porque pues él decía, me queman las cosas y sufro yo y sufren las ovejas y son las del rey y yo tengo problemas. Y todo esto pues salió como una decisión de no adorar más al Apolo, o sea, al dios, y como consecuencia, ¿verdad? Pues ahora iba a adorar mejor al rey, ¿sí? En lugar de Apolo, pues adoraba al rey, ¿no? Como un enojo, una venganza, ¿no? Pues, sí. Pero, pues, cuando Apolo supo todo esto, ¿verdad? Pues se enojó, y su enojo fue grande, ¿no? Así que le castigó a él y a todo el reino, ¿sí? O sea que su enojo era tal que no solamente lo castiga a él, ¿no? Sino lo castiga a todo el reino completo. Y el resultado de este castigo, pues, fue algo que, pues, que jamás se hubiesen imaginado, ¿no? Fue una de las enfermedades más espantosas a las que llamó sífilis. Pues por lo del pastor, ¿no? Por eso le puso, ¿no? Eh, claro, ¿no? Que eso es, ¿no? Permítame un momento.
como les iba diciendo, veréis, aquí lo que pasa es que el poeta puso, fijaos bien en lo que voy a decir, porque tiene que ver con la palabra, sí. Aquí el poeta puso un sufijo, o sea, is, ¿sí? A lo que fueran la raíz, a lo que fuere la raíz de sífilus, pero sífilus con PH, esto ya viene escrito en latín, ¿sí? No en griego, en latín, sífilus. O sea, el entendimiento, la traducción sífilis, ¿no? Veréis, este nombre creado por el poeta, ¿verdad? Lo introdujo en lo que era su libro de medicina, porque él llevaba un libro de medicina donde él apuntaba todos los casos y cómo los había resuelto y qué se le daba a cada paciente en determinado momento, ¿verdad? Para aliviar cierta enfermedad en la cual él las tenía, ¿no? Y pues este era el libro, ¿no? ¿Cómo les diré? El libro de su medicina, ¿no? O sea, su Biblia de él, ¿no? De medicina. Y ahí pues ponía todas las enfermedades contagiosas, allá por aquella antigua, o sea, me refiero a los tiempos, ¿no? De aquella antigua Venecia, ¿no? De los 1584, por allá. Bien, Girolamo Francastoro relata en su libro, ¿verdad?, que esta enfermedad ya era conocida en la propia Itálica, ¿sí? E incluso en la Germania, por todos aquellos reyes, ¿no? Se le conocía como el morbo francés, ¿sí? Y en la misma Galia, ¿verdad? Y en la misma Galia, como se le conocía como el morbo itálico, ¿no? O sea que uno al otro se echaba, ¿no? La culpa. Bueno, pues todo aquello de la enfermedad, ¿no? Por eso se decía, ¿no? Congénita, esa enfermedad, ¿no? Que yo les decía antes, ¿no? Que si no se cura a tiempo, ¿verdad? De hecho no se cura y en la sangre se queda, y entonces congénita porque al tener esos hijos el infectado, pues lo infecta también, ¿no? Sí. Y esto pues lo sufrían, era muy conocida porque lo sufrían los césares, ¿no? De la Roma. En fin, toda esta enfermedad a través de los milenios, ¿verdad?, ha tenido varios nombres y uno de estos es, pues, la venerea, ¿sí? O también es conocido como bubas o también buba o avariosis, ¿sí? Avariosis. También recuerdo que se conocía como búa, ¿sí? También le decían búa. Y otras tantas, ¿no? Etcétera, etcétera, y más etcétera. Miren, vosotros debéis de saber bien que esta enfermedad causa no graciosas erupciones por todo el cuerpo, sino que también es causal de la llamada demencia, ¿sí? Y otros males, ¿no? Así que empezaré por decir que la demencia, porque es lo más importante en esta enfermedad, ¿sí? Porque produce la demencia. La demencia, ¿verdad? Palabra que viene del latín dementia,
¿sí? O sea, se refiere a locura o trastorno pues de la razón, ¿sí? A eso se refiere. Ahora, sobre la demencia del mismo latín, ¿verdad? Eh, eh, Demens, pero si lo separamos, separamos la D, que significa alejado, ¿sí? Alejado. Y mens, que nos lleva a mente, ¿sí? O sea, mente alejada, ¿sí? Causante en sí de la pérdida progresiva de lo que son las funciones cognitivas, o más allá de los desórdenes normales, ¿verdad? Por el envejecimiento. O sea que también se daría, ¿verdad?, esto en una aceleración, ¿no?, en la demencia senil, ¿sí? Bien, bueno, pues todas estas alteraciones cognitivas indudablemente pues que afectan en gran manera las funciones cerebrales, ¿no? Sobre todo en la que el área o parte de la memoria, ¿verdad?, como es el lenguaje, la atención, las habilidades, así como las funciones ejecutivas, ¿verdad? Como lo son, por ejemplo, como lo son, pues la resolución o inhibición, ¿no? Eh, Todo esto incluye un espacio temporal, ¿no?, el cual puede llegar a deteriorar, pues de alguna manera, ¿verdad?, la identidad, así como también la orientación. Todo esto, todos estos problemas que no son sencillos, son graves, acarrean un descuido y una mala protección en el llamado sexo, ¿sí? O sea, el apareamiento con distintas personas, ¿verdad?, o semejantes que pudiesen traer esa enfermedad, y eso es contagioso. Bien, la demencia en sí puede ser irreversible o incluso reversible también, sí, se dan en los dos casos. Y claro está, bueno, que todo esto dependerá del tipo de lo que es el desorden que se ve en el individuo, ¿sí? Pues los dementes bien pueden manifestar en algún momento, ¿verdad?, la llamada psicosis, ¿sí? La llamada psicosis progresiva, además, ¿sí? Es la psicosis progresiva e inclusivamente, ¿verdad?, hasta el delirio, y por supuesto que también se da en un cambio de personalidad y conducta, así como la llamada alucinación, ¿verdad? O confusión, o una confusión, ¿sí? Bien, la demencia puede en algunos casos, ¿verdad?, afectar la comprensión e inclusive las habilidades motoras, la memoria, la capacidad para identificar elementos pues de lo que fuese el uso cotidiano, ¿no?, para acabar pronto. Escuchad, la sífilis es una infección muy severa y contagiosa, como ya les había dicho. Además de mortal, cuidaos con esto, es mortal. Sobre todo en lo que son los bebés, ¿no?
ya que la madre pues bien puede transmitirla al feto a través de la placenta, siempre y cuando, ¿verdad? Pues esta pues haya sido infectada, ¿sí? Porque se infectó, entonces sí, puede transmitirla al feto a través de lo que es la placenta. Bien, la sífilis congénita, ¿verdad? Es producto de una bacteria a la que se le conoce como ya lo había dicho antes, ¿no? Treponema pallidum, así se llama, Treponema pallidum. Esta bacteria se transmite de la madre al producto durante el desarrollo de lo que es el feto, ¿no? O inclusive al nacer también se da y por mera desgracia, ¿verdad? La mayoría de los bebés pues mueren, ¿no? Unos un poco antes, ¿sí? O cuando estos no son bebés, pues, cuando estos son a un producto, ¿sí? Cuando están en calidad de producto, entonces también pueden morir, claro que sí. Y otros, ¿verdad? Otros después, ¿no? De nacer, ¿sí? Cuando ya se le puede llamar bebé, ¿sí? No se le puede llamar antes de nacer bebé. Es producto o es feto, pero nunca bebé. Nunca beba nada hasta que nace, llora y respira por sí mismo, come por sí mismo y todo por sí mismo sin la ayuda de nadie, entonces sí es un bebé. O sea, que es un recién nacido, un nuevo miembro de la humanidad, ¿sí? Mira, todo esto... como les diré, todo esto lo que es este rollo, se puede evitar evidentemente, ¿no? Claro que sí, se puede evitar. Siempre, ¿verdad? Siempre y cuando, ¿verdad? La madre antes de embarazarse, pues fuese con su médico y tomándose la molestia, ¿verdad? De que le hiciesen una inspección muy exhaustiva, tanto de lo que es el laboratorio como de una auscultación hecha por su médico. Así es que, pues, este estudio resulta positivo, ¿verdad? Si es que lo resulta, pues cuidado ahí, ¿no? Porque pues muy seguramente que se le resolvería el asunto pues por lo menos con antibióticos, ¿sí? Aunque les diré, ¿no? Que hasta este día, la enfermedad de la que estamos hablando, ¿verdad? No se ha logrado eliminar. Imposible. Pero con antibióticos se puede controlar, ¿sí? Puede controlar, sí, vivir una vida tranquila, siempre y cuando pues se gocen de las buenas, de los buenos cuidados, ¿verdad? Y protecciones, ¿sí? Claro. Mirad, si vosotros estáis pendientes de lo que es la preñez, ¿verdad? Y estáis cumpliendo con todas las citas médicas y de laboratorio y se os avisa que el bebé tiene problemas severos irreparables, lo mejor de todos los casos, ¿verdad? Es pensar pues en un pronto y a tiempo aborto, ¿sí? Dejando a un lado vuestros principios, vuestras prácticas religiosas y pensamientos celestiales, ¿no? Porque esto no os va a sacar jamás de dicha situación en la cual tanto el ser que en el futuro nacerá, así como aquellos los que se encuentren involucrados
pues con los cuidados, ¿no? Y educación de lo que es el recién nacido, sufrirán todos los días de su vida, ¿verdad? Y el sufrir, yo pienso, ¿no? El sufrir no es vida, es solo una muy pronta amargura, ¿sí? Porque vais a sufrir vosotros y el nacido. Y toda la vida, toda la vida. Entonces, yo digo, pensemos fríamente. No hay que pensar muchas veces. Yo siempre les he dicho que hay que pensar con el corazón, pero hay ocasiones en que es mejor, en determinados momentos, en determinados casos, pensar con el cerebro, ¿sí? Pensar con la mente, fríamente. Porque muchas veces el pensar con el corazón nos lleva a cometer errores muy graves y malos para todos, no para unos, muchas veces para todos. Entonces lo mejor es pensar fríamente, o sea, con la cabeza, no con el corazón. Y por eso pues yo les decía, ¿no?, que pues hay que tener mucho cuidado en esto. Miren, mirad, cuando el puber presenta, perdón, ciertos síntomas como lo es el obstáculo en lo que se refiere, ¿verdad?, a su desarrollo, o el de alcanzar fiebres, pérdida de peso, o la ausencia de lo que es el puente, ¿verdad?, nasal, erupciones cutáneas, como las llamadas ampollas en pies y manos, ¿no?, o incluso en la boca y la cara, ¿no? Erupciones que salen en el ano, así como en los genitales, ¿sí? Irritabilidad y mucosidad caldosa, pues, ¿sí? Del tipo nasal. Entonces, ya no esperéis más. No, señor, ya no. Porque tendréis que acudir urgentemente con el médico, ¿verdad?, para que le realice los análisis correspondientes y le dé un tratamiento adecuado y expedito. Es importante, muy importante. Mirad, tal vez a través del tiempo todos estos síntomas no sean tan llamativos, ¿verdad? Pero pasado el tiempo, ¿verdad? Perdón. Y cuando el puber ha dejado de serlo, ¿verdad?, ha dejado de serlo y pasa por la etapa de impuber, veréis, cuando me refiero al puber, me estoy refiriendo a un bebé pequeño, ¿sí? A un bebé pequeño. Cuando digo impuber, me refiero a un bebé, pero un bebé que llega a la pubertad también. O sea que su camino es largo en el impuber, ¿no? Llega hasta la pubertad. El puber no, el puber llega a la niñez nada más, ¿sí? Bien, bueno, ya arreglado este asunto, ¿verdad? Pues ya, seguimos. Bueno, pasando todo este rollo, ¿verdad?, es cuando existen no solo síntomas, sino evidencias tales como
opacidad en lo que se refiere a la córnea, ¿no? Espinilla de sable, por ejemplo, ¿no? Cicatrización en la epidermis, en lo que es la boca, conducto excretor y genitales también, ¿no? Dolor en extremidades. También pudiese presentar cierta deformación en las piernas, ¿no? O también dolor de huesos se da, dolor de huesos o incluso la sordera, ¿no? Puede llegar a estar sordo y hasta la secreción, ¿no? Una secreción grisácea que se da en los órganos sexuales por dicha infección, ¿no? Lo que es muy evidente para suponer, ¿verdad?, que pues que esto se debe a un contagio llamado sífilis, ¿no? No hay de otra. Por eso mismo, ¿verdad?, yo le sugería que si esto era sabido desde el embarazo, la mejor manera de arreglar dicho problema era el aborto, o sea, abortar, ¿sí? Y no pasar a, o no, más bien, no pensar más bien, ¿sí? No pensar pues en prejuicios y perjuicios, ¿no? Ya que pues dicha enfermedad no tiene hasta el momento, ¿verdad?, curación. Así que pues después de tal vez más bien, ¿no? Después de este tal vez difícil caso, ¿no? Lo mejor la mejor decisión, ¿verdad? Pues sería el abstenerse de tener hijos, de plano. Yo se los aconsejo, no tengáis hijos, porque las consecuencias son muy graves y no solo eso, porque si pensamos en nuestros seres queridos, ¿verdad?, entonces tomaríamos muy en serio todas las precauciones posibles, ¿no?, para lo que es el apareamiento, ¿sí? Ya que sin estas precauciones máximas, podríamos llamarles, se pudiesen fácilmente no solo infectar pues a vuestra pareja, ¿no?, sino que a parejas ajenas. Sí, hay que tener cuidado porque se da, ¿no?, de que muchas veces la promiscuidad pues logra todas estas cuestiones, ¿no?, todas estas molestias, ¿sí?, y desgracias además, ¿no? Ahora, en lo que respecta al embarazo, el médico debe de tomar pues todas las facilidades que están a su alcance, ¿no?, que son muchas, para hacer pues todos los estudios que son los pertinentes, ¿no?, así como la auscultación de rigor, ¿sí?, realizar tareas tales como el inspeccionar minuciosamente la placenta, ¿sí?, además de cerciorarte de lo que, o de que el mismo bebé, ¿verdad?, no presente pues alguna posible, ¿sí?, alguna posible inflamación en lo que pues son el hígado, brazos y huesos, ¿no? Veréis, cuando dicha enfermedad es pasada por alto, ¿verdad?, y no tratada médicamente, pues se corre riesgo a una severa sordera, alguna deformación en lo que es la cara, ¿no? O por supuesto, pues la demencia, ¿no?, que es la más peligrosa. Y hasta esta demencia produce pues las alucinaciones auriculares, ¿no? O sea, las voces que se escuchan. Y por supuesto, pues la demencia produce muchos problemas de ese tipo, ¿no?
porque pues como yo les decía, ¿no? Pues escuchan voces, ¿sí? Que ellos piensan que escuchan voces, que esas voces avisan, ¿no? Que son avisos. Cuestión de la psicosis, ¿no? O que esas voces mismas, ¿verdad? Mandan hacer tareas, ¿sí? O creencias de gentes que existen tipo espías, los cuales siempre persiguen al individuo enfermo de psicosis, ¿sí? Así como de otros detalles más, ¿no? Bien, pues yo he conocido personas, ¿verdad? Las cuales han sufrido este tipo de padecimiento. Y yo les puedo asegurar que no es nada agradable estar en dicha situación. De todos estos padecimientos, los que ya antes mencioné, ¿verdad? Creo que el peor de todos es la locura, la cual es más, la cual es en más peligrosa, muy peligrosa. Y dramática además, ¿no? Porque imaginaos, ¿no? No solamente el sufrimiento del individuo, sino todos los que están atrás de él, ¿no? Todos los que le rodean, ¿no? Para mí lo difícil en estos casos son los llamados delirios de persecución, ¿sí? Porque sufren de delirio de persecución, sienten que la gente los anda persiguiendo y es muy grave eso, muy grave, porque los hace hacer muchas tonterías, ¿no? Porque están espantados, tienen miedo y andan, creen que andan siendo perseguidos, ¿verdad? Y pues lógico, ¿no? Hagan de cuenta que un delincuente anda huyendo porque es perseguido por la justicia, ¿sí? Por tanto policía, por aquí, por allá, las llamadas patrullas y demás, pues anda tenso, ¿no? Anda tenso y hasta comete brutalidades, ¿no? Pues así un enfermo de psicosis con delirio de persecución, pues hace cosas graves y hasta peores, ¿no? Hasta peores. Porque estos individuos oyen voces como, por ejemplo, de la radio o la televisión, en la que ellos creen que les mandan mensajes, ¿verdad? Y muchas veces estos mensajes los llevan a cometer, como ya les había dicho yo, serias atrocidades. Esto, para mí, es muy grave. Es muy grave. Porque no solamente el individuo está sufriendo, sino toda su familia, ¿sí? Toda su familia. Entonces, pues yo pienso que, imaginaos nada más, ¿no? Que toda la vida tengan esos problemas y que el individuo, ¿verdad? Todo el tiempo esté mal. Pues lo único que puedo decir es que se cuiden, no cometan errores que los puedan llevar a una situación difícil. Mucho menos situaciones en las cuales incluso la familia llega a romperse, sí, por medio de la separación, divorcio, demás. ¿Por qué? Por causa del engaño, causa de el miedo a que me puedas infectar, causa de que jamás podré olvidar esto, porque aunque yo quiera olvidarlo, no
no puedo, ahí está presente todo el tiempo, me está lastimando, subyugando y demás, ¿no? Ese recuerdo que ya no es recuerdo, sino es un presente, ¿sí? Día a día, momento a momento, me está atacando el pecho, tiene una enfermedad venérea incurable. Pórtense bien. La promiscuidad no deja nada bueno. No deja nada bueno. Más si en estos tiempos en que las enfermedades están al día. Ya no es como antes, que sí se daba, pero toda la vida se ha dado, ¿no? Antes más, ¿no? Antiguamente más, tanto como hoy, ¿no? Como hoy en día. Pero llegamos a una etapa en la vida en la que todo esto y lo digo con mucha complacencia, ¿no? Todo esto se daba, pero en un grado muy menor al antiguo y al presente, ¿sí? Se daba en un grado mínimo, en la cual pocas veces existía que alguien infectara a alguien, ¿sí? Todo iba muy bien, no había problemas. Pero hoy los problemas sí son graves. Hoy la promiscuidad está por todas partes. Todos son de todos, todas, digo, todos son de todas y todas son de todos, y desde la escuela, con eso de que dame la prueba de amor, o que no es posible que seas virgen, eso es malo, te van a tratar como monja y te van a hacer a un lado porque todas ya tenemos experiencia en el sexo y demás. Esas tonterías, porque son tonterías. ¿Qué es eso de que, yo digo, ¿no? ¿Qué es eso de que ya probamos y que si no pruebas te vas a quedar excluida y no vas a tener amigos porque todos contra todos? ¿Qué es eso? Eso es una Biblia asquerosa demencia. ¿De dónde se sacaron esas tonterías tan perjudiciales para la salud, para la seguridad humana? Todo llega a su tiempo, todo va conforme el tiempo, ¿sí? A todos nos llega, a unos antes, otros después, otros más tarde todavía. ¿Qué importa? Eso no importa, no interesa. No interesa. No es importante. Lo importante es portarse bien. Lo importante es aprender en lo que se está estudiando, lo que se está leyendo, lo que se está enseñando, ¿sí? Entender sobre todo, para no cometer errores que... Mira, hay errores que se pagan toda la vida. Toda la vida. No los cometáis, por favor. Portaos bien, para que los dioses estén complacidos, ¿sí? Y bendigan a la humanidad. Y la Madre Tierra viva tranquila, ¿sí? Viva tranquila. No hagan que la Madre Tierra convulsione, ¿verdad? Para que de hecho se lleve una poda humana, ¿sí? La cual hay que eliminar. La misma Tierra lo va a hacer. No necesitan de humanos que lo hagan, ¿sí? Para eso está la entropía. La entropía
la entropía comandada, ¿verdad? Se encarga entre 80 y 100 años. No hay un parámetro exacto, ¿verdad? Pero es entre esos dos, entre 80 y 100. Pueden ser 90, 95, no sé, 87, en cada determinado momento, ¿verdad? La entropía hace esto. ¿Y por qué lo hace? Porque o una de dos, se excedió algo, se excedió la vida de algo, ¿sí? O se desató un problema, ¿sí? Y ese problema hay que eliminar. Así es la entropía. Nadie puede hacer nada, nadie puede detenerla, porque los dioses la pusieron ahí. Y nadie puede ser más que los dioses. Nadie. Los cuales no conocemos, pero sabemos que están ahí. Sabemos que han hecho todo, porque todo es una perfección. No, los infinitos no se pudieron hacer solos. Ni un solo Dios no pudo hacer todo eso, porque hay que delegar, ¿sí? ¿Recordáis que en vídeos pasados os he dicho que pues hay dioses mayores, dioses menores, y luego siguen arcángeles, ángeles, y bueno, disque arcángeles y ángeles. Los llamamos así porque no tenemos otra forma de hacerlo, ¿sí? Pero sabemos que esas jerarquías, ¿verdad? Que no son arcángeles ni ángeles, pero que son entes superiores, llenos de luz y poder, que están ahí y que tienen una jerarquía. No sabemos cómo se les llama esa jerarquía, y nos tenemos que conformar con saber que son dioses mayores, dioses menores, arcángeles y ángeles, ¿sí? Y que para llegar a eso tendremos que tener un aura potente y fuerte, o sea, una sabiduría, una inteligencia mayor, ¿verdad? En la cual adquiramos poder. Y si no lo adquirimos, y si estamos en la oscuridad y en una necedad de hacer tontería y media, ¿verdad? O mal, estaremos oscuros y no tendremos un aura, y tendremos que nacer y nacer y nacer y volver a nacer, ¿sí? Y hay espíritus que llevan miles de años naciendo y son necios y están oscuros. Hay otros, como Jesús Cristo, ¿verdad? Que tenía tanta luz, tanta, que muy seguramente se convirtió en Dios. Fue un Dios. ¿A qué le llamamos Dios? Es difícil, muy difícil de explicar, pero sí se puede. En algún segmento lo explicaré. Sí, señor, ¿cómo que no? Bueno, pues yo he llegado al final de este vídeo. Les agradezco a todos. Creo que hoy no tengo quien no tengo no me apuntaron quiénes son los que vieron mi video anterior, pero en el siguiente sí que lo comento, ¿sí? Pues yo les agradezco, muchas gracias. Todos estos vídeos son sin costo alguno, porque me pega la gana regalarlos, ¿verdad? Y si ustedes desean dar es que unos dicen, no sé, no entiendo yo, la verdad, pero dicen que un like
Lo que sí les puedo decir que lo compartan para que otros lo puedan ver, porque luego se pierde. Entonces, si lo comparten, otros lo ven. Y a mí se me pega la gana regalarlo y que ustedes lo escuchen y que sepan un poco más, ¿verdad? De lo que ya saben o de lo que no saben, ¿sí? Porque hay quien no sabe lo que no sabe y su saber es menos que el menos saber. Entonces hay que ayudar a esas personas, ¿sí? Bueno, pues yo me despido muy agradecido con ustedes, pues el abuelo, ¿sí? El abuelo Elder Mendy.